Es importante reforzar lo que hemos estado viendo en las clases anteriores y el día de hoy en esta sesión vamos a repasar los pasos para realizar el contraste de hipótesis. Hay diferente literatura, pero me voy a basar en una que nos la expone en 5 pasos. Son 6 pasos. Desde el planteamiento de las hipótesis estadísticas, que sería el paso 1, el paso 2, que sería determinar el nivel de significancia o grado de significancia o de significación, el paso 3, que estaría en identificar el estadístico de prueba, el paso 4, que es formular una regla de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis nula, y en su caso aceptar o rechazar la hipótesis alterna. El paso 5, que sería tomar una muestra y llegar a una decisión, y el paso 6 es tomar ya la decisión con base en los resultados que hemos obtenido del análisis del estadístico. Vamos a revisar en esta sesión cada uno de estos pasos para que en la siguiente sesión entremos ya directamente a la resolución de ejercicios. El paso 1, que es el planteamiento de las hipótesis. Nosotros ya en varias clases hemos estado utilizando la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El planteamiento de las hipótesis siempre va a ir en referencia a una media para nuestra materia, que es Estadística 1, que estamos trabajando con pruebas paramétricas. Y aquí vamos a ver el planteamiento de 3 de ellas, 3 ejemplos de hipótesis. Una sería: el ingreso mensual promedio de los jubilados panameños es menor de 385. Y cuando ya pasamos esto a las hipótesis, tenemos que ponerlo siempre con indicadores aquí de mayor, menor o mayor o igual, como está aquí, o igual, la media, y diferente en la otra hipótesis. Aquí estamos, el ejemplo está planteando que en la hipótesis nula la media es mayor o igual a 385 y está planteando que en la alternativa la media del ingreso mensual promedio de los jubilados panameños es menor de 385. Así se expresaría. Si vamos con el otro ejemplo, el índice académico de las estudiantes de psicología del sexo femenino es mayor que el de los estudiantes del sexo masculino. Ese sería el enunciado. Ya pasado a una forma de mayor o menor o igual o diferencias en medias, queda expresado de la siguiente forma. La hipótesis nula establece que la media de las estudiantes de psicología del sexo femenino es menor o igual que el índice académico de la media de los estudiantes del sexo masculino. Esa sería la hipótesis nula. Y la alternativa, que es la que está planteando aquí, lo que quiere investigar alguien, es que el sexo femenino, las estudiantes de psicología del sexo femenino, el índice académico que obtienen es mayor que el de los estudiantes del sexo masculino, y quedaría expresado de esta manera. Si se fijan aquí, los indicadores aquí de mayor y menor que los utilizan. Aquí tuvimos un menor que, aquí tenemos un mayor que, aquí tenemos expresado algo numérico, aquí tenemos expresado algo nominal, nominal o categórico, pero que puede ser expresado también en numérico. El nivel de conocimiento, vamos al ejemplo 3, el nivel de conocimiento de matemáticas básicas es diferente entre los bachilleres en letras y los bachilleres en comercio. Aquí se refiere a los estudiantes de nivel bachiller, y queda expresado de la siguiente manera. Igual no tenemos números, pero se puede expresar también con número. En la hipótesis nula nos está marcando una igualdad entre las medias de los dos grupos.
el de bachilleres en letras y el de bachilleres en comercio. Y la hipótesis alterna está marcando una diferencia de medias. No sabemos si es mayor o menor, que es lo que estábamos revisando en la clase anterior. Cuando nosotros tenemos un indicador diferente, vamos a estar trabajando con una prueba de dos colas o bilateral. Y cuando tenemos un indicador menor que o mayor que, vamos a estar trabajando con una cola o unilateral. En este caso sería con la parte lateral izquierda a partir de la media, y este ejemplo 2 estaremos trabajando con la parte derecha a partir de la media. En el planteamiento de hipótesis, la hipótesis se puede plantear en una dirección mayor o menor que a partir de la media, y al igual que en dos direcciones, que es cuando hay una diferencia. Cuando se plantea en una dirección, la prueba es de una cola a la derecha y el operador utilizado es mayor que, o de una cola a la izquierda y el operador corresponde a menor que. Los tenemos aquí en esta imagen. Aquí tenemos una prueba de hipótesis de una cola hacia el lado izquierdo, donde tenemos el operador, la media es menor que la media propuesta, y la otra sería una prueba de hipótesis de una cola, pero en el extremo derecho, y el operador sería mayor que, la media es mayor que la media del parámetro lo que se quiere encontrar. Y en el caso de una cola a la derecha, se indica que el resultado esperado debe ser positivo, que es este caso, y se ubicará a la derecha de la distribución de probabilidad que se está utilizando. Aquí ya nosotros en distribución de probabilidad podemos utilizar Z, podemos utilizar tabla de T-Student, que son las que vamos a revisar para este semestre, pero también hay otras dos, que es la chi cuadrada y la F, que no vamos a ver. Pero para cada una de ellas a eso se refiere la distribución de probabilidad y el uso de tablas específico para cada caso. Y seguimos. Por el contrario, si la prueba es de una cola a la izquierda, que sería este caso, se indica que el resultado esperado debe ser negativo en esta zona a partir de la media y debe ubicarse a la izquierda de la distribución de probabilidad correspondiente. Y es negativo porque nosotros partimos de una consideración que la media es igual a 0 y a partir de ahí todo lo derecho queda en forma positiva y todo lo que está a la izquierda queda en forma negativa. Y en el caso de dos colas se indica que no hay certeza por parte del investigador con relación a la dirección en que se darán los resultados. O sea que pueden darse a la derecha y ser positivos o pueden darse a la izquierda y ser negativos, que es lo que revisamos la clase anterior. Cuando nosotros tenemos una expresión de desigualdad en nuestra hipótesis alterna, este es el modelo que vamos a utilizar. Y cuando tenemos un operador mayor que, vamos a estar trabajando esperando que caiga el área crítica o de rechazo de la hipótesis nula en esta zona, y cuando es menor que, vamos a estar esperando que caiga en esta zona crítica o de rechazo de la hipótesis nula y por lo tanto la aceptación de la hipótesis alternativa. El nivel de significancia, que es el paso número 2 de lo que estamos revisando en esta clase, el primero fue el plantear las hipótesis. El paso 2 va a ser el determinar desde un inicio de la investigación. Eso es muy importante. Cuando ustedes van a investigar algo, desde el inicio plantean su nivel de significancia o de significación. Y habíamos revisado que trabajamos nosotros en las ciencias sociales con un alfa de 0.05. Y vamos a repasar. El nivel de significación se refiere a una zona de probabilidad bajo la distribución probabilística que determinará el rechazo de la hipótesis nula y por consiguiente la confirmación de la hipótesis alternativa, siempre que los resultados de la prueba de hipótesis caigan dentro del nivel de significación. Se ha verificado la hipótesis alterna.
El nivel de significación se identifica por el símbolo alfa y por lo general en las investigaciones comportamentales, involucra la psicología, pueden tener uno de los siguientes valores. Alfa a 0.05, que estaríamos trabajando entonces con una zona de aceptación de 95% y una zona aquí de rechazo de 0.05. Y dice, en ese caso se indica que la probabilidad asignada a la ocurrencia de la hipótesis alternativa por azar es de 0.05 o 5%, y la misma se ubicará siempre en los extremos de la distribución de probabilidad, ya sea para una o para dos colas, que es este caso o este caso. Tenemos el 5% distribuido en estos dos. Cuando es bilateral tendremos 2.5% aquí, 2.5% aquí para aceptación de la hipótesis alternativa, si es que nuestro estadístico nos devuelve un valor en esta zona crítica, que sería un valor K o un valor Z o un valor T mayor a 1.96 o menor a menos 1.96. Cualquiera que sea de los casos, entonces estaríamos en zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto de aceptación de la hipótesis alternativa, y se dice que nuestra investigación es estadísticamente significativa. Si es a una sola cola, entonces tendríamos, ¿se acuerdan que ya no era el mismo valor de Z en 1.96? Como todo estaba cayendo en un extremo, se movía a 1.645 y a menos 1.645. Esas son las dos posibilidades cuando trabajamos al 95% de región de aceptación de la hipótesis nula con 5% de probabilidad de rechazo o de grado de significancia. Y tenemos una segunda oportunidad, cuando ya es todavía menor nivel de alfa. Dice, para este caso la probabilidad asignada a la ocurrencia de la hipótesis alternativa por azar es de 0.01%. Es decir, todavía menor. Aquí teníamos 0.05, ahora tenemos 0.01. Y al igual que en el caso anterior, se ubicará en los extremos de la distribución, tanto para una como para dos colas. Y es importante estos dos, tanto el 0.05 como el 0.01, en nosotros para investigación en ciencias sociales y sobre todo en el área del comportamiento, porque ahí es donde vamos a estar identificando los dos tipos de error. El que nosotros identifiquemos el tipo de error no quiere decir que esté mal nuestra prueba, siempre vamos a estar jugando con ello y vamos a estar encontrándolos en nuestras investigaciones. Vamos a ver qué nos dice la teoría. Como se puede observar, los alfas tienen tamaños diferentes y esta situación es importante al momento de diseñar y desarrollar la prueba de hipótesis. Cuando se establece un alfa de 0.05, se comete lo que se denomina el error de tipo 1. Es decir, ya cuando estamos estableciendo esta alfa o nivel de significancia de 0.05, ya se está cometiendo el error tipo 1. Este error se refiere a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y confirmar la hipótesis alternativa cuando la primera, es decir, cuando la hipótesis alternativa no debió de haberse rechazado. O sea que el rechazo se debe principalmente a que alfa tiene un tamaño grande y de esta manera aumenta la probabilidad de que los resultados caigan en esta zona, que sería la zona crítica. Sería esta zona. Esta zona representa alfa. Esta situación nos lleva a concluir que cada vez que decidimos tomar un alfa más grande, se aumenta la probabilidad de cometer el error tipo 1, o sea, verificar su hipótesis alterna, cuando no debió ser verificada. Y cuando se establece un alfa de 0.01, se comete lo que se denomina el error tipo 2, que se refiere a la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no confirmar la hipótesis alternativa, cuando la primera, es decir, cuando la hipótesis nula debió haberse rechazado. En este caso, como alfa es tan pequeña, nosotros estamos recorriéndola, si es bilateral, pues todavía más hacia los extremos, y si es lateral, pues también se recorre hacia la derecha o hacia la izquierda.
Como alfa es tan pequeña, se ubica muy al extremo de la distribución de probabilidad, haciendo difícil que resultados muy importantes sean considerados como tales en vista de que no caen en dicha zona de probabilidades. Y aquí tenemos en esta gráfica, en esta imagen, representado lo que está diciendo aquí la teoría. Alfa representa la probabilidad de ocurrencia de H1 por azar, la hipótesis alternativa. Y el alfa, ya sabemos que si es 0.05 vamos a estar en zona cometiendo un error tipo 1. Y cuando la planteamos en 0.01, un error de tipo 2, es decir, entre más grande se haga el alfa, es decir, si tuviéramos un 0.1, un 0.2, 0.3, estaríamos incrementando la zona de rechazo de la hipótesis nula y estaríamos acortando la zona de aceptación de la hipótesis nula. Pero nosotros vamos a estar siempre trabajando con estos dos niveles para investigación en psicología. Ese es el alfa, la zona crítica, y beta está representando la zona que queda de aceptación de la hipótesis nula, que sería toda el área de probabilidad que queda fuera del límite que nosotros ya establecimos en la clase pasada y que vamos a volver a establecer esos límites a partir de las tablas de Z, de T, en los ejercicios. Y lo importante es que aquí, como estamos hablando de probabilidad, viene alfa representada la probabilidad de ocurrencia de que la hipótesis nula sea por azar, es decir, que caiga aquí la hipótesis alternativa, perdón, al azar, es decir, al 0.05. Si yo corro el estadístico, tengo una probabilidad de 0.05 de que caiga en esta zona la hipótesis alternativa. Y la beta representa la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis nula por azar. Tenemos 95 o 99% aquí de beta. El nivel de significancia, aquí vamos a tener representado lo que leímos hace un momento en teoría, que es el error de tipo 1 cuando tenemos un alfa más grande, y se sigue haciendo más grande si yo incremento el área de rechazo de la hipótesis nula, porque recorro mi límite y lo acerco a la media. Entonces, mientras más lo acerque a la media, menos voy a poder estar discriminando valores que me pueden importar en alguna investigación. Y entre más lo recorra hacia los extremos, entonces voy a tener un alfa más pequeña y voy a tener un error de tipo 2. Y aquí representamos, esta era unas gráficas. Un momento, está cargando. Aquí tenemos una gráfica bilateral, aquí tenemos una gráfica unilateral. Estamos trabajando con el lado derecho a partir de la media, y aquí estamos trabajando o planteándose que tenemos un límite inferior y un límite superior con toda el área beta, que sería el área de aceptación de la hipótesis nula, y las áreas críticas aquí, o alfa, cuando tenemos 0.025 o 0.005, que eso corresponde a esto. El 95% de beta, el restante se tiene que distribuir entre alfas, y si yo tengo un 5% para distribuir entre 2, lo único que hago es dividir 5 entre 2 y me va a quedar el 2.5, o lo que equivale a 0.025 de probabilidad. Y el 99% es beta, corresponde a estos límites, está dentro, perdón, de estos límites, y tengo el 99% de probabilidad de que al azar mi hipótesis nula caiga ahí, y solamente el 1% que tengo que distribuir entre las alfas de que la hipótesis nula caiga en zona crítica o de rechazo. Y como tengo que dividir ese 1% entre las dos, pues queda expresado en 0.005.
Y ahora nos vamos al paso 3, el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es cuando nosotros, viendo las características del enunciado y lo que se está pidiendo para resolver, vamos a determinar qué tipo de prueba vamos a utilizar. Nosotros no vamos a tener complicación en esto porque los ejercicios que vamos a estar revisando van a ser sobre TED-Student y sobre resolución también de probabilidad con las tablas de Z. Solamente tenemos esos dos que entran en la parte de pruebas paramétricas. En segundo semestre, en Estadística 2, ustedes van a tener que desarrollar habilidad cuando tengan que decidir ya por un gran número de pruebas no paramétricas, que es la materia. Pero para la prueba, para nosotros, vamos a estar utilizando solamente tabla Z y tabla T para resolver los ejercicios. Y el estadístico de prueba no es nada más que la aplicación de la fórmula cuando ustedes ya encontraron algunos elementos importantes en el problema, y si cubre algunas características, entonces van a saber si es una prueba TED-Student para muestras independientes o para muestras relacionadas, o si son para dos muestras poblacionales. Vamos a verlo en los ejercicios, pero revisamos la teoría. El estadístico de prueba, repito, es la fórmula o la expresión matemática que nosotros vamos a utilizar para resolver un ejercicio o una investigación de acuerdo a los elementos que se planteen de inicio. Si conocemos la media, si nos están dando la varianza, si tenemos la desviación estándar o no, si es homogéneo, pero vamos a ver. El estadístico de prueba es, una vez definidas las hipótesis y que ya establecimos el nivel de significancia, se debe establecer el procedimiento estadístico a través del cual se va a desarrollar la prueba de hipótesis. El procedimiento estadístico seleccionado debe tomar en consideración varios aspectos críticos. Uno de ellos es el tamaño de la muestra. Si la muestra es menor o igual a 30, el estadístico a seleccionar debe ser adecuado para esta restricción del muestreo, o en otras palabras, debe corresponder a una muestra pequeña. Si la muestra es mayor a 30, el estadístico debe corresponder a una muestra grande. Y aquí ya la prueba TED-Student nos va a servir para cuando tenemos poblaciones pequeñas, pero que tienen un comportamiento que se piensa que es normal y que cubre con otras características. También puede utilizarse para muestras grandes, pero cuando ya estamos viendo esa característica, ¿se acuerdan que cuando eran menos de 20 elementos ya nos estaba indicando la posibilidad de utilizar alguna prueba no paramétrica? Aquí, sin embargo, sí podemos utilizar la prueba TED-Student por algo que vamos a ver en teoría unas láminas más adelante. Pero en el estadístico de prueba, en su punto 2, dice que también debe de cubrir que el nivel de medición de las variables se debe considerar si las variables han sido medidas como continuas o discretas. ¿Se acuerdan? Continuas es que puede asumir cualquier valor a un decimal en una línea entre un punto y otro, y las discretas es que solamente pueden tener un valor específico. 1, 2, 3, 4, pero entre 1 y 2 no pueden adoptar otro valor. Y si corresponden al nivel nominal, que sería nombre, ¿verdad? Pudiera ser color, el color de cabello, nombre de la persona, si es ordinal, si es de intervalo o de proporción, que son las variables que revisamos al inicio del semestre. También debe de cubrir que el tipo de parámetro poblacional que está bajo estudio a través de la evidencia muestral debe de conocerse. Y el último es que si las muestras analizadas, estimadores o someter a prueba, provienen de poblaciones semejantes o diferentes. Todos estos cuatro, si los tenemos bien identificados, entonces vamos a poder determinar qué estadístico de prueba es el que vamos a utilizar. El tamaño de la muestra, el tipo de variable, el tipo de parámetro y si las muestras analizadas provienen de poblaciones semejantes o diferentes. Y seguimos. Bajo estas consideraciones, los estadísticos de prueba que se utilizarán para el estudio de las pruebas de hipótesis son
El estadístico Z para las pruebas de hipótesis de dos medias o dos proporciones provenientes de muestras grandes y que supongan que las variables son continuas. Se distribuyen normalmente y la desviación estándar es conocida. Tenemos entonces el estadístico Z para proporciones de muestras grandes. El estadístico T, que también se considera una parte de estudio paramétrico, va a ser para muestras pequeñas y va a ser para contrastación de pruebas de hipótesis de dos medias aritméticas para muestras pequeñas o grandes también. Aquí tenemos esa ventaja con la t-student y que se asume que las variables son continuas y la desviación estándar es desconocida, por lo que se utiliza la desviación estándar de la muestra. Y a partir de ahí vamos a tratar de calcular la desviación estándar poblacional, que ese es lo que nos interesa con esta prueba t-student. Otro estadístico, se los menciono para que ustedes, si es que los ven en segundo y si no los tengan presentes, nosotros vamos a trabajar ejercicios tanto de Z como de T en este semestre, pero también está el estadístico F de Fisher para las pruebas de hipótesis de medias aritméticas y es para muestras pequeñas y variables continuas, pero cuando se comparan dos o más medias aritméticas, es decir, para más comparación de variables, de medias. Y la prueba chi cuadrado, que es para muestras pequeñas, variables discretas, aquí ya difiere, estas todavía siguen siendo continuas, aquí es para variables discretas, medidas en escala nominal. La prueba de proporción y asociación de chi cuadrado requiere de muestras grandes. Y la frecuencia esperada es menor a 5, no aplica. Para el caso de muestras pequeñas y tablas solo 2×2, la prueba sería la exacta de Fisher. Entonces, elaboren ustedes un formulario en donde les vayan identificando, vayan poniendo cosas muy específicas de cada una de ellas para que cuando estén ustedes en la resolución de ejercicios, digan muy bien, pues me están pidiendo contrastación de hipótesis para dos medias aritméticas y mi muestra es menor a 30, pero tengo variables que son continuas, no conozco la desviación estándar y me está diciendo el problema que está asumiéndose como que tiene un comportamiento normal. Muy bien, voy a aplicar t-student. Cuando tengo medias de muestras muy grandes, y sé que son variables continuas y se distribuyen normalmente y además tengo la desviación estándar conocida y por lo tanto la varianza, entonces voy a aplicar estadístico Z. Y ahí está, por eso es importante revisar la teoría, porque con esas pequeñas distinciones van a poder ustedes seleccionar la prueba adecuada. Y el estadístico de prueba, aquí les pido que observen y que identifiquen dónde hay un error. Ya habíamos revisado estos valores de tabla y por qué difiere cuando es de una cola los límites a cuando es de dos colas, ¿verdad? Porque hay una sumatoria del porcentaje, lo que se distribuía entre las dos colas, ahora se asume que está todo en uno de los extremos y por lo tanto el área de la región de zona crítica o de rechazo de la hipótesis nula aumentaría a cuando se tiene que dividir. Bien, ya identificaron el error, lo dejé tal cual, así lo pasé del libro. Pues aquí está el error. ¿Se acuerdan que para dos colas nosotros teníamos nuestros límites en 1.96 y el límite inferior en menos 1.96 y cuando tenemos un alfa de 0.01 se movía el límite a 2.58 superior y el límite menos 2.58. Aquí hay un error en el libro. Para una cola tendría que estar en 1.64 el límite superior y menos 1.64, que ya se acuerdan que era por el área del 95% y nosotros teníamos que encontrar el restante en los extremos. Y el siguiente paso es la regla de decisión. Una vez que ya tenemos nosotros el nivel de significancia y que ya sabemos qué estadístico vamos a aplicar,
A partir de las hipótesis, entonces nosotros tenemos que llegar a establecer una regla de decisión. Si mi media es mayor a, entonces voy a rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis nula. Viene definida de la siguiente manera. La regla de decisión identifica los hechos estadísticos que permitirán determinar si la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza, y por lo tanto si se acepta o no la hipótesis alternativa. Al momento de determinarse alfa, que es nuestro grado de significancia, la distribución de probabilidad utilizada se divide en dos partes, la zona de aceptación y la de rechazo. Traigan a la memoria la gráfica, ¿verdad?, en donde está beta y alfa. Zona de aceptación y zona de rechazo en los extremos, o en uno de los extremos. El punto en que se divide la distribución debe ser representado por un valor crítico proveniente de la tabla de probabilidades correspondiente a la distribución de probabilidad utilizada para el estudio, el alfa de la prueba y el tipo de cola de la hipótesis alterna. Esto significa que se determinarán valores críticos para Z, cuando cubra las características para este tipo de estudio, para T y para F. ¿Se acuerdan que en los tres eran continuas, pero en esta era para muestras grandes? Y también se conocía la desviación estándar. En T se podía utilizar, o es recomendable utilizarlo para cuando tenemos muestras pequeñas de menos de 30 elementos, que son continuas, que se desconoce la desviación estándar, por tanto la varianza, y se asume que se puede trabajar con la desviación estándar muestral para proyectarla hacia la poblacional. Y la F, que era para dos o más comparaciones de medias también continuas, y el chi cuadrado, que era para discretas y también nominales. Si se fijan, entonces ya ustedes ahorita con la teoría pudieron identificar cuál de estos cuatro estadísticos de prueba utilizarían para qué cosa cuando les estuvieran planteando algo. Lo vamos a ver en los ejercicios. Y que los mismos serán los criterios contra los que vamos a comparar los resultados obtenidos al aplicar las pruebas estadísticas. La regla de decisión, por tanto, establecerá que se rechazará la hipótesis nula si el estadístico obtenido de los datos de la investigación supera el valor crítico obtenido de la tabla. Y es esta zona. Vamos a ver un ejemplo. Si se está haciendo una prueba de hipótesis para una media poblacional con una alfa de 0.05, una cola a la derecha y una muestra grande, el valor crítico que separa alfa de beta se obtiene de la tabla de la curva normal. Vamos a detener ahí antes de hacer la operación para descifrar lo que nos está diciendo esto, y que ustedes, así cuando vayan leyendo los ejercicios, ya vayan armando la prueba que les puede apoyar. Dice, prueba de hipótesis. Una media poblacional nos está dando un alfa o una zona de rechazo de la hipótesis nula, o grado de significancia, o también el grado de aceptación. Nos está diciendo que el 5% de probabilidad de que al azar caiga ahí la hipótesis alterna, por lo tanto que se acepte la hipótesis alterna y se rechace la nula. Una cola a la derecha nos está diciendo que se espera un resultado positivo y que esté a la derecha de la media, y una muestra grande. Al decirnos que ya es una muestra grande, eso cubre con el criterio para utilizar la tabla Z, o de tipificación de la variable, que es para la curva normal. El valor crítico que separa alfa de beta se obtiene de la tabla de la curva normal, que es lo que ahorita desciframos, y el mismo es igual a ZC, y vamos a establecer el límite en 1.64. Si hubiera sido bilateral, ustedes ya saben que entonces se recorre el límite a 1.96 y el límite inferior a menos 1.96. Pero como estamos trabajando al 95% de grado, región de aceptación, a nivel de confianza para la hipótesis nula, y el 5% queda hacia el lado derecho, nuestro límite, nuestra alfa, queda en el límite de 1.64 de Z. Si esto sucede, es decir que
regresamos. Quiere decir que para rechazar la hipótesis nula, la z que obtenga de los datos de la investigación debe ser superior al valor crítico de 1.64. Si esto sucede, la z de los datos cae en la zona de alfa y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula confirmándose la alterna. De lo contrario, no se puede rechazar la hipótesis nula. Esto debe estar debidamente explicado en la prueba de hipótesis. ¿Y qué ocurre? Ya más adelante vamos a ver cómo utilizar el estadístico de prueba, que es el desarrollo de las fórmulas para que nos dé un valor. Pero supongan que con esto que acabamos de revisar yo obtengo un valor de la investigación de ZO. Este es ZC, ¿verdad? 1.64, ya sabemos. Todo lo que esté hacia la derecha va a hacer que rechace mi hipótesis nula. Y todo lo que esté a la izquierda de mi límite de 1.64 va a estar aceptando la hipótesis nula. Imaginen que yo obtengo un valor de ZO, que sería ya el procesamiento estadístico para la contrastación de hipótesis, y me da un valor de Z igual a 1.86. ¿Dónde creen que estaría? Muy bien, estaría en esta zona, que sería la zona de rechazo de la hipótesis nula, y por lo tanto estaría en zona de aceptación de la hipótesis alternativa, y estaría encontrando una diferencia significativa en ese estudio que me estaría comprobando lo que yo propuse desde el inicio. ¿Y qué pasaría si yo obtengo un valor de ZO, después de correr los estadísticos, y obtengo un valor de 0.37? Valor de Z de 0.37. Me estaría indicando entonces que estoy en esta zona y por lo tanto estoy en región de aceptación de la hipótesis nula. Es decir, que mi investigación no tiene el grado de significancia tal que yo pueda encontrar, que pueda afirmar que lo que yo estoy proponiendo de inicio sea cierto. Por lo tanto, no hay diferencia. En este caso se entendería como que no hay diferencia de medias. Las medias son iguales y por lo tanto no fue significativo mi estudio. Así es como vamos a estar trabajando y eso es a lo que van a llegar en todos los ejercicios. Se aceptan o rechazan la hipótesis nula y por lo tanto aceptarían o rechazarían la hipótesis alternativa, siempre trabajando con límites de grado de confianza, regiones críticas y los datos que obtengan de Z, de T, de F o chi cuadrada o más adelante las pruebas no paramétricas. Y ahora viene la aplicación de la prueba estadística, ya que encontramos o que ustedes identifiquen algunos elementos que hemos estado revisando para cubrir cuando utilizar la Z o la prueba T o la prueba F o chi cuadrado. Entonces los resultados obtenidos serán comparados con los correspondientes valores críticos provenientes de las tablas. Ahí ya no vamos a tener que hacer nada porque ya está calculado todo, nada más hay que saber buscar en las tablas, cosa que vamos a hacer más adelante. Y se determinará si los valores observados superan o no a los críticos, lo cual permitirá tomar una decisión final. Y la decisión, que es el último paso, es el paso 6. En este es la aplicación de la prueba estadística, que es el desarrollo de la fórmula. Vamos a ver nosotros 5 fórmulas, 2 correspondientes a Z y 3 a T. Ya que desarrollamos la fórmula, tenemos que ir a una decisión, porque ya tenemos para este momento, ya resolvimos y ya debimos de haber encontrado el límite, y a partir de la aplicación de la prueba estadística ya debimos de haber encontrado el ZO o el TO o el chi cuadrada o el FO, que sería ese valor que nos devuelve el estadístico y que se compara con el límite y ya sabemos si estamos en área crítica o en área beta o de aceptación, área alfa o de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Área beta o de aceptación de la hipótesis nula.
Y en la decisión se refiere al rechazo o no de la hipótesis nula, atendiendo al planteamiento de la prueba de hipótesis, a los resultados de la prueba estadística y a la regla de decisión establecida en el estudio. Si el valor observado en la prueba supera el valor crítico de la tabla, se rechaza la hipótesis nula, porque estaríamos en área crítica o en área de alfa, y se confirma la alternativa. Y de no ser así, no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto no se confirma tampoco la hipótesis alterna. Muy bien, esto sigue siendo teoría, es muy importante, revisen el video varias veces porque es muy importante que tengan la capacidad de discriminar cuando vayamos leyendo los ejercicios, si estamos teniendo muestras grandes, muestras pequeñas, si está cubriendo los criterios de normalidad, si nos están dando la desviación estándar, si nos están dando varianza, si nos están dando la media poblacional o la media muestral, y a partir de ahí ustedes van a poder saber qué prueba van a utilizar, porque ya cuando determinaron qué prueba van a utilizar, van a ver que aplicando la fórmula es muy sencillo, porque nada más vamos a tener que sustituir los datos en esa fórmula para resolver como cualquier problema aritmético. Vamos a parar ahí. Esto ha sido teoría. La siguiente sesión vamos a ver ya las pruebas de hipótesis para poblaciones o datos distribuidos normalmente, y vamos a resolver 2 problemas de Z y 3 problemas con el uso de prueba T de Student. Muy bien, nos vemos en el siguiente módulo.